Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Geografía, recordemos los climas en el mundo. Aprendizaje esperado, reconoce la distribución de los climas en los continentes. En las sesiones de Geografía has aprendido que cada lugar del mundo es único y especial y que sus características particulares lo hacen mágico. Por eso es importante estudiarlo con detenimiento. Hablando de diferencias, en esta ocasión reforzaremos algo que ya aprendimos y haremos un repaso sobre el clima, su clasificación y los factores que influyen en él. Seguramente recuerdas la definición del clima. Los griegos usaban la palabra clima para hacer referencia a la inclinación de la Tierra respecto al Sol. El clima tiene que ver con la órbita y su relación con el Sol, lo que tiene como consecuencia que los rayos solares lleguen de manera inclinada a nuestro planeta y por lo mismo llegan con diferente intensidad a cada parte de ella. Observa el esquema de la página 46 de tu Atlas de Geografía. Notarás cómo las zonas frías están cerca de los polos, las templadas son dos en el norte, se encuentran en el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico, en el sur entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. También vemos cómo las dos zonas cálidas están entre el Ecuador y los trópicos, el de Cáncer en el norte y el de Capricornio en el sur. Las zonas térmicas son la base del clima y su clasificación, aunque faltaría la zona seca y la polar. Los climas faltantes son el resultado de la combinación de otros elementos y factores que los constituyen. Por eso mismo los veremos en la sesión. Al clima no solo lo conforma la temperatura, sino también otros elementos como la presión atmosférica, los vientos, la humedad y la precipitación. Estos elementos son parte del clima, pero también existen factores que lo modifican, como son la ubicación, la altitud y la latitud. También si estamos cerca o lejos del mar o el relieve. Por supuesto que las corrientes marinas y los vientos. La relación que tiene la atmósfera con los vientos es dado que el viento es el movimiento del aire y el aire es la atmósfera, entonces los vientos son la circulación de la atmósfera y por eso, para saber qué función tienen los vientos en el clima, tenemos que hablar de la circulación general de la atmósfera. Ahora vamos a practicar lo aprendido, por lo tanto te invito a realizar un esquema con los factores que modifican el clima y sus características. El primero es la latitud, el segundo es la latitud. El tercer factor es la distancia al mar, porque hay lugares más cerca del mar que tienen un clima más templado o tropical, mientras que las zonas más alejadas del mar pueden tener climas secos. Por ejemplo, la parte central de Norteamérica tiene un clima seco. Por último, las corrientes marinas existen las cálidas y las frías. Las frías se originan en los polos y las cálidas en el Ecuador. El reto de hoy: investiga cuál es el clima de tu estado y de tu municipio. Reflexiona por qué razón es así, si por la latitud, su altitud, su cercanía o lejanía al mar o las corrientes marinas o quizá por la acción del viento. Debes saber que pueden coincidir varios de estos factores. Platícalo con tus compañeros, compañeras y familiares para construir nuevos conocimientos que quizá desconocías. Asignatura Civismo. Ejerzo mis derechos para proteger mi dignidad e integridad. Aprendizaje esperado. Explica situaciones que pueden afectar su dignidad e integridad personal y sus derechos. Se apoya en otras personas e instituciones para protegerse y defenderse. Identificaremos situaciones que nos pueden afectar. Recordaremos algunos temas que hemos visto en nuestras clases de formación cívica y ética. Recuerda algunos conceptos con preguntas y respuestas. Es el valor que tienes por el hecho de ser una persona o un ser humano. La dignidad es el derecho de cuidar de tu persona de manera total, es decir, física y emocionalmente, con el fin de prevenir situaciones de riesgo a las que te puedes enfrentar tú y otros niños en situaciones de la vida cotidiana, para así mantenerte o sentirte completo y pleno. Es la integridad, es todo aquello que rodea a las niñas y los niños y el cual permite que puedan desarrollarse física y emocionalmente. Es el entorno, es una protección que todas las niñas y los niños tienen para evitar que algo les cause daño o lastime su dignidad e integridad. Vimos que es como un paraguas que nos protege de la lluvia o el sol. Son los derechos.
Se refiere al derecho de las personas para que te traten con respeto de la misma manera que los demás y sin discriminación, sin que nadie limite o restrinja tus derechos por tu origen étnico, lengua, condición, edad, género, opinión, condición económica, discapacidad o cualquier otra condición. Es la igualdad. Muy bien, ya has comprendido el significado e importancia que tiene el ejercicio de nuestros derechos. Además, quiero resaltar que cuando hablamos de factores que nos protegen y ayudan a reforzar nuestro paraguas de derechos, también existen aquellos factores que ponen en riesgo nuestra dignidad e integridad. Recuerda que existen factores de protección y factores de riesgo. Un ejemplo de factor de protección es la familia, porque nuestros papás, abuelos, tíos, hermanos y demás siempre nos van a ayudar y proteger de todo lo que puede llegar a afectarnos, además de que son los primeros a los que debemos acudir cuando nos encontremos en una situación de peligro. Un ejemplo de factor de riesgo es una calle poco iluminada o una obra de construcción. Es de gran importancia tener presente la diferencia entre ambos, ya que de ello depende que nuestro paraguas sea fuerte o que se debilite, y algunas situaciones o personas que pueden dañar nuestra integridad. Recuerda que la protección es un derecho de la infancia. Asignatura Matemáticas. Juguemos con el triángulo, aprendizaje esperado, localización y trazo de alturas en diferentes triángulos. Contestaremos algunas preguntas para que recordemos este tema. Un triángulo es una figura geométrica que consta de tres lados rectos. Pregunta 2. ¿A qué se llaman líneas perpendiculares? Son rectas secantes que se interceptan en un punto y forman ángulos de 90 grados. Pregunta 3. ¿Todos los triángulos tienen tres alturas? Sí, porque tienen tres lados y tres vértices que la determinan. Pregunta 4. ¿Cómo se clasifican los triángulos con respecto a sus lados? Se clasifican en equilátero, isósceles y escalenos. ¿Todas las alturas de un triángulo tienen un vértice correspondiente? Sí. ¿Por qué? Porque la altura de un triángulo inicia en un vértice y es perpendicular al lado opuesto. ¿Cuáles son las características principales de un triángulo? Tienen tres lados rectos, tres vértices y tres ángulos internos. ¿La altura de un triángulo parte de un vértice a un lado opuesto o su prolongación? Sí, siempre y cuando se forme una línea perpendicular. Pregunta 8. ¿Todas las alturas son a la vez lados del triángulo? No, por los ejemplos que vimos la clase pasada. Recuerda que el triángulo rectángulo, un tipo de triángulo escaleno, tiene dos lados que a la vez son su altura. ¿Todas las alturas están dentro de un triángulo? No, porque en algunas ocasiones la altura está fuera del triángulo, pero eso depende del tipo de triángulo. El reto de hoy: resuelve el desafío número 26, 3 de 3, de tu libro de matemáticas de la página 61. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!